Ven a vivir la experiencia USEN, Universidad Central, 40 años formando personas, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Nina Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Cómo están ustedes? 28 de marzo, cómo pasa el tiempo, ya se nos va terminando el primer trimestre de 2023, un mes muy cargado, ¿no?, de informaciones, y que termina, por cierto, con esta terrible muerte de la carabinera Rita Olivares, cuyos funerales serán hoy. Sigue el debate, por cierto, en materia de seguridad, acercando o no posiciones entre gobierno y oposición, fundamentalmente para generar, ¿qué cosa? Una agenda express de seguridad. Un proyecto, además, que facilita el uso de las acciones, ¿no es cierto?, de las armas y de la reacción de la policía uniformada o de la policía en general, ¿no es cierto?, frente a los ataques, que genera bastante controversia todavía, que tiene que ver con un aspecto de la ley Retamal. Leyes que han ido adquiriendo el nombre de mártires, por ejemplo, de la policía uniformada, como el carabinero Retamal o el carabinero Naim, que han situaciones que han, por supuesto, afectado la seguridad del país y también a la propia institución. Sin duda, el tema de la seguridad, el tema de cuál es el camino para poder detener esta ola de violencia que tiene que ver con tenencia de armas, con acciones cada vez más extremas, ¿no? Con situaciones de detenidos, en este caso de personas que habían, en el caso puntual de la muerte de la carabinera, del asesinato de la carabinera, de 3 personas que ya han sido detenidas, una de las cuales se había fugado de la cárcel de Valparaíso en el año 2021, y ahora sabemos que hay una tercera persona cuya salida del sistema penitenciario tuvo que ver con un indulto general que se aprobó el año 2020, precisamente en época de la pandemia. ¿Para qué? Para efectos de descomprimir el sistema carcelario, y esto es importante porque esto ocurre, y se ha puesto de relevancia, ¿no es cierto?, en estas horas, porque ocurre precisamente en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esta fue una decisión que toma el Congreso, insisto, esta es una facultad que tiene, por cierto, el Poder Ejecutivo, pero que la ejecuta finalmente el Congreso, aprobando este indulto general que favoreció a más de 1.700 personas, entre ellas uno de los 3 detenidos en la muerte de la carabinera Rita Olivares. Él estaba cumpliendo los 2/3 de su condena por robo reiterado y con violencia, ¿verdad? Bueno, es un hecho que se suma, por cierto, a una serie de elementos que se han ido planteando después de estos últimos eventos. Hoy día, en particular, y quiero agregarlo porque forma parte también de la discusión respecto de la seguridad, conocemos el caso de un joven, un hombre que está en riesgo vital luego de ser baleado en un asalto a un mini market de Santiago. Y esto es importante porque se dice su dueño que había recibido amenazas, que había sido extorsionado, es decir, si me paga, yo a usted no lo voy a tocar. Entonces, ¿qué esto habría sido? Y esto es parte de la línea investigativa que está, por cierto, desarrollando la Fiscalía. Esto habría sido como consecuencia de que esta persona no aceptó esta extorsión. Y pongo el tema de la extorsión porque es parte también de una serie de delitos que se han ido configurando, como los secuestros express, como el sicariato, y que todo aquello forma parte de este conjunto de penas y de delitos, más bien, que quieren ser abordados a través de una serie de leyes. Queremos profundizar entonces en este marco de discusión, en esta importante, de este momento, diríamos, ¿no es cierto?, de inflexión que está adquiriendo el país
país, con un presidente por lo demás, el presidente Gabriel Boric, que ayer generaba distintos tipos de reacciones cuando dice que va a acompañar a los carabineros en sus procedimientos. Después la ministra Toá, la ministra del Interior, salió a precisar que claramente no se trataba de situaciones imprudentes, ni mucho menos. Otros dijeron que era un acto populista, otros saludaron esta reacción, digamos, del presidente, señalando que en el fondo es un acto simbólico de respaldo a la policía uniformada. Pero el hecho es que la agenda de seguridad, por supuesto, se toma la discusión. Y como queremos precisamente profundizar en aquello, tomamos contacto a esta hora con el diputado de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, integrante además de la Comisión de Seguridad Ciudadana, José Miguel Castro. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Mirna, por recibirme en momentos que son tan complicados para el país, sin duda. Gracias. Muchas gracias a usted. Diputado, partamos entonces con lo siguiente. ¿Hay efectivamente acuerdo en este minuto? Es decir, ¿se acercan las posiciones para generar esta llamada Agenda Express de Seguridad? ¿Y de qué se trata finalmente? ¿De qué estamos hablando? A ver, yo creo que primero que todo hay que distinguir que, claro, se acercan algunas posiciones, algunos siempre hemos tenido la convicción de poder llevar adelante una agenda de seguridad donde la principal razón es poder proteger a nuestros carabineros, y sí, es por eso que estamos conversando sin duda hoy día. Y otros se han acercado, bueno, porque la situación y la ciudadanía nos ha empujado justamente a esto. Pero sigo viendo ideología yo sigo viendo ideología al, por ejemplo, no poner leyes tan importantes como la ley Sargento Retamal en tabla con discusión inmediata, y para que la gente le quede muy claro, el Parlamento y nosotros podemos presentar 1000 proyectos. Yo he presentado proyectos, qué sé yo, para poder dejar los indultos de una vez de lado, no en términos de indultos, sino que la potestad para el presidente, sino que es un organismo técnico, por ejemplo. Pero si ese proyecto no recibe una urgencia, en el fondo no recibe el empuje necesario, porque son los gobiernos aquellos que son llamados en el fondo a empujar o a detener muchas veces algunos proyectos que son impulsados por mociones parlamentarias. Y en ese mismo sentido, yo creo que sí, tenemos una agenda. Hoy día no podemos desconocer que el gobierno le ha puesto algunas urgencias, algunos proyectos que son importantes, pero lo más importante es poder blindar a nuestros carabineros. Si uno no puede mandarlos a que se enfrenten a crimen organizado, un Tren de Aragua, qué sé yo, a unas maras, si es que ellos no están completamente, absolutamente blindados. Ya, detengámonos un ratito ahí, diputado José Miguel Castro, porque, a ver, quiero entrar en uno de los temas que resulta aparentemente, vamos a ver cómo se acercan las posiciones, más polémicos, que tiene que ver con la llamada ley Retamal, cuando señala en uno de sus puntos que se establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones policiales. O sea que en el fondo se eximiría de responsabilidad penal a los carabineros o los policías que lleven a cabo acciones para repeler agresiones contra su integridad o los terceros o la de terceros, dice, y también cuando impidan delitos. Lo que quiero decir con esto, para que se entienda súper claro, es que se presuma la inocencia del carabinero que ejecuta, que responde con su arma de servicio frente a una eventual agresión. Estamos hablando de aquello, ¿no es cierto? Exacto, y efectivamente es darle la seguridad que, por ejemplo, un carabinero se ve enfrentado a un malabarista, como fue el caso de uno que hasta el día de hoy sigue recluido en su casa y no puede trabajar. Si en el caso, por ejemplo, de una turba, con palos, con machete, un carabinero se ve completamente rodeado y no sabe qué hacer, desenfunde su arma sin miedo a irse preso. Esto no quiere decir que es un perdonazo, no quiere decir que un carabinero simplemente va a llegar y va a poder disparar a diestra y siniestra. Si esto tiene, en el fondo también tiene una contraparte que es perfectamente o sea, se puede demostrar que un carabinero actuó de forma ilegítima. Estamos dándole la base que se piense inmediatamente que un carabinero que desenfunde un arma no parte con la idea de matar a otra persona, parte con la idea de defenderse. O sea, le estamos poniendo racionalidad al uso de las armas, al uso de los elementos de seguridad de un carabinero. Le estamos
hablando de racionalidad, donde un juez a partir de la base, no, me tiene que probar que este carabinero realmente lo hizo, en el caso de un defensor, por ejemplo, público, me tiene que probar usted que el carabinero lo hizo con algún otro intención más que protegerse o defender quizás a un tercero. Claro, lo que pasa es que el punto ahí, y perdón, me quiero detener en este aspecto porque usted ha puesto varios ejemplos, como por ejemplo lo que pasó con el malabarista, ¿verdad? Que finalmente el carabinero fue absuelto de toda responsabilidad, pero en su minuto las reacciones fueron que había excedido o que había actuado con uso excesivo de la fuerza, etcétera. Pero volviendo al punto central de esta ley, que es la que yo entiendo está generando, o este proyecto de ley está generando más discusión, tiene que ver con que se refuerza entonces la presunción de uso justificado, es decir, se parte de la base que el carabinero o el policía que responde actuó en legítima defensa. ¿Ese es el tema que se quiere instalar para todos los efectos legales que deriven de aquello? Sí, dentro de muchas cosas, efectivamente, poner la racionalidad sobre las demás cosas, entender y partir de la base que un carabinero no actúa queriendo matar a una persona per se, sino que lo hace defendiéndose, y aquellas personas que no lo creen tendrán que probarlo. Entonces se parte, igual como, incluso como cualquier delincuente en Chile, se parte de la base que uno es libre de pecado, que uno en el fondo no quería o tiene que probar el delito más bien. En este caso, también se tiene que probar que un carabinero, al desenfundar un arma, y no solamente eso misma, sino que también, por ejemplo, cuando va manejando, porque tiene muchos artículos, en realidad, protección del carabinero, esta ley Retamale, este estatuto de protección de las policías, tiene muchos artículos. Por ejemplo, hoy día, si es que van manejando, por ejemplo, no solamente un carabinero, un PDI también, que han tenido que sacar seguros personales de su bolsillo, si van manejando por ejemplo, un radiopatrulla y choca con un poste o atropella o choca contra otro auto, al final el Consejo de Defensa del Estado se va en contra de ese carabinero, porque es un mobiliario público, y por lo tanto, ¿cómo queremos que los carabineros realmente salgan a perseguir delincuentes si ellos salen de partida con el miedo que van a tener que responder por las cosas, por las personas, no van a poder ocupar su arma de servicio? O sea, si nosotros realmente le damos esas atribuciones, si nosotros le decimos, vaya, porque usted siempre va a ser defendido, porque un fiscal realmente tendrá que probar que usted realmente lo hizo con intención, por ejemplo, de agredir a una persona. Nosotros le estamos dando en el fondo ese respaldo que tanto necesitan, porque más que un presidente vaya o no a ver a las viudas, qué sé yo, a los padres de un funcionario herido, lo que queremos es en el fondo que le ponga urgencia y desde su tribuna, con las atribuciones que él tiene, nos ayuda. Ya, entonces, sumando a ese punto, otro aspecto de esta ley señala que se faculta a los funcionarios para emplear armamento automático, y este tema ha sido súper relevante porque lo que se ha señalado es que Carabineros está enfrentando a un crimen organizado que está evidentemente armado, ya no con pistolas tradicionales, sino que estamos hablando de armamento incluso de guerra, ¿verdad? Ahora bien, puesto todo esto y suponiendo que vamos a lograr un acuerdo, que se va a lograr este acuerdo, ¿no es cierto?, entre el gobierno y la oposición para que puedan salir estas leyes, y después vamos a nombrar cuáles son las demás leyes que se supondrían que deberían salir esta semana o en los próximos días. Yo quisiera preguntarle cómo podemos también al mismo tiempo prever que esto no termine en un abuso policial como lo ha existido o como lo ha habido, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. ¿Cómo logramos entonces ese justo equilibrio, diputado? Sí, mire, primero que todo hay que entender que el carabinero, el 99.999% de los carabineros, como le decía yo, no sale a matar, ocupa y tiene usos y reglas de uso de la fuerza. Por lo tanto, él siempre va a tener primero que ocupar la disuasión, va a tener que hablarle. O sea, ya veíamos cuando un delincuente trató la otra vez de tirarle un ladrillo, una piedra, y el carabinero le dice 2 o 3 veces, déjalo. Y le dispara, por ejemplo, en la pierna a un delincuente. Eso es a través de un protocolo que ha sido enseñado. Bueno, en el caso de que una persona sobrepasara esas atribuciones, un carabinero, bueno, para eso existen los fiscales, para eso existe el Ministerio Público, para eso existe toda una preparación que se le ha dado a los carabineros, y deberían lejos ser los menos casos. Yo no quiero decir que no vayan a existir, en todas partes del mundo existen abusos de la fuerza, sin duda, pero nosotros queremos y estamos seguros de que
lo lógico es que se le entreguen mayores atribuciones, mayores armas a los carabineros para que siempre el uso de la fuerza esté un paso por sobre el uso de la fuerza del Estado, o sea, a través de los carabineros, a través de la PDI, y que nunca vaya a pasar que un delincuente tenga un mayor poder de fuego que un carabinero o un PDI. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Nosotros, entendiendo que tienen que tener una mejor arma, un mejor armamento, vamos a poder dejarlo salir con tranquilidad. Sí, diputado José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, conversando acá en el Alpampán, en El Mostrador. Diputado, usted lo acaba de decir, necesitamos, tenemos que tener evidentemente policías capacitadas, suficientemente capacitadas, y por lo tanto hay muchos que señalan que lo que se requiere, junto con todas estas leyes, es mejorar la capacitación de carabineros, o sea, tener una policía suficientemente profesional, de tal manera que sepa actuar con criterio, por cierto, pero también con el uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Saber aplicar ese uso legítimo de la fuerza en las condiciones y en los contextos que corresponda. ¿Qué se necesita? Porque si solo vamos a aumentar las leyes, aumentar las penas de las leyes, muchos penalistas, hoy día leí algunos de ellos como Jorge Bofill y otros, Mauricio Duche de la Universidad Diego Portales, en fin, otra especialista de la Universidad de los Andes, Tatiana Vargas, que el solo aumento de las penas, ellos dicen incluso que las penas ya son suficientemente altas, que lo importante es que la pena se aplique, como primer punto, pero también que vaya acompañado de otros elementos, como la mayor capacitación, el control y la prevención de los delitos. ¿Qué opina usted? Sin duda yo creo que es importante, pero hay que ver también el contexto. O sea, yo creo que, por supuesto, es importante la formación, tiene que aumentar la formación. Hoy en día existe en prácticamente cada comisaría, existe un encargado de derechos humanos de carabineros de la PDI que actúan y trabajan en conjunto con sus unidades. O sea, nosotros yo creo que hemos evolucionado bastante desde el estallido social, mucho. O sea, yo creo que Carabineros ha dado una muestra de crecer y de potenciarse en esas áreas, sin duda. Y de hecho, Sargento Retamares tiene en un par de artículos solamente aumento de pena. Uno, aumento de pena, por ejemplo, en agravantes que son cubrirse, y eso es lo que han votado en contra el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por ejemplo, aquella persona que actuare con rostro cubierto, aquella persona, por ejemplo, que utilizare bombas molotov, bombas incendiarias contra carabineros, aquel que ocupare fuegos artificiales, y no han querido avanzar en eso. Yo creo que ahí sí, efectivamente subimos pena, pero también nos entregamos lo que hablábamos recién, el uso de la proporcionalidad, de la racionalidad antes que la proporcionalidad. Yo no puedo esperar que un carabinero le responda con una piedra a otro que le está tirando una piedra. Yo necesito ponerlo sobre esa persona para intimidar al delincuente y de esa forma que deje la piedra en el suelo y que se vaya detenido. Por otra parte, estamos agregando lo que le decía a usted, o sea, librarlos de responsabilidad si es que están en función de sus deberes, siguiendo, por ejemplo, a un delincuente en auto. Le hemos puesto también a Sargento Retamares para que no tenga que ir al subterfugio de la ley de tránsito, poder revisar un auto. Si lo que pasó en Quilpué hace algunos años fue muy grave, que por un control rutinario encontraron armas y los dejaron libres esta gente, producto de qué, de que no estaban en un procedimiento para buscar armas. Claro, había habido un error en el procedimiento de la detención. Sí, esos son temas que han sido sumamente polémicos. Pero yo quisiera también preguntarle, diputado José Miguel Castro, si usted cree que, porque hemos tenido una oposición durante más de un año, ¿no? Que legítimamente o no, lo que ha hecho es sacar al pizarrón durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, a quienes hoy día gobiernan, recordándoles una y otra vez, y cada vez que ocurren estos eventos, por cierto, vuelven a recordarles cómo votaron en su minuto estas mismas leyes o estas mismas iniciativas para poder reforzar el tema de la seguridad ciudadana. Yo te pregunto, hoy día, ¿podemos pensar que esos temas ya quedan de alguna manera a un costado para que efectivamente nos pongamos de acuerdo en un solo gran acuerdo, más valga la redundancia, o una sola gran agenda de seguridad? Eso ya podríamos decir que es un tema que se zanja lamentablemente a partir de esta tragedia de la muerte de la carabinera Rita Olivares.
Yo lo voy a ver, yo soy oposición, por lo tanto mi trabajo es justamente fiscalizar y darme cuenta que las autoridades estén actuando bien. Yo valoro, por supuesto, que el presidente diga que va a perseguir a las personas con toda la fuerza del Estado, sin duda lo valoro, pero yo quiero ver actos. Y los actos se ven cuando, por ejemplo, vota toda su coalición en contra de aquellas personas que están con rostro cubierto contra un carabinero. Yo quiero ver cómo votan. Y ahí recién voy a empezar a creer, porque ¿sabe lo que pasa? Y aquí hay una reflexión más interna mía, más ideológica, si usted quiere, pero yo me di cuenta cómo se perdió el respeto a Carabineros producto de los Leonardo Soto, Partido Socialista, sacándose fotos con el perro Matapaco, como Carol Cariola con el perro Matapaco también iba en la mochila, iba junto al INDH y veía cómo le llegaban perdigones, como una ministra Vallejo justo con el presidente hablaban de que habían tortura por parte de Carabineros. Entonces yo he visto cómo han horadado a esta institución, como hablaban de destrozar esta institución y partir desde cero con nuestra institución. Entonces, verlo hoy día con la mano en el pecho, yo digo, chuta, ya les quiero creer, pero primero que me den las muestras reales. No necesito simbolismo, yo ¿Diputado? Lo que necesito son leyes. Sí, Disculpe, solo para contrastar el punto que usted señalaba. Lo que pasa es que no es solo lo que creían algunos diputados independientes del sector político, es lo que decían los informes de derechos humanos. Y el problema es que efectivamente la Policía de Carabineros en Puntual tuvo un comportamiento durante el estallido social en cuanto a efectivos que violaron los derechos humanos. Eso está refrendado no en uno, sino que en todos los informes que se elaboraron, ¿no es cierto?, respecto de los acontecimientos ocurridos, ¿no?, después del 18 de octubre del 2019. Es decir, lo que quiero solamente relevar es que no hay que olvidar la historia para no repetirla finalmente, ¿no? Sí, o sea, y por eso hay algunos presos. Por eso hay algunos presos, sí, hay que confiar en nuestras instituciones y que el Ministerio Público y que los jueces van a actuar, y por eso han habido carabineros presos, efectivamente, de algunos que se les pasó la mano, por supuesto, que fueron más allá de lo que esperaba la sociedad, por supuesto, pero yo quiero ver esos mismos que criticaron que criticaron en ese momento, que horadaron, quisieron perder absolutamente la confianza que tenía la ciudadanía, hoy día los quiero ver en el fondo con leyes que vayan para blindar a los carabineros, que en su gran mayoría, mire, si aquí lo terrible es que vemos a una ministra que criticó a Carabineros que hoy en día tuvieron que sacar a los hijos del colegio, si no nos olvidemos ¿De qué eso, ministra está porque hablando? le decían que sus padres eran asesinos. ¿De qué ministra está hablando? Perdón, ¿de qué ministra? Estoy hablando de la ministra Vallejo. O sea, cuando la ministra Vallejo lo que hace es decir que torturaban a diestra y siniestra, porque nunca la he visto pedir perdón por eso. Es que eso es lo que pasa. Yo nunca he visto a la ministra Carol Cariola decir, o a Carmen Hertz decir, saben que en realidad los carabineros no torturaban. No, la ministra Cariola, estoy hablando de la diputada Carmen Hertz, sí. La diputada Carol Cariola, la ministra Vallejo, el ministro Giorgio Jackson, el presidente, nunca lo he visto decir, saben que perdonen, nunca hubo un centro de tortura de carabineros en Baquedano, nunca hubo. Cuando yo vea eso, realmente voy a dar por sacada la discusión. Pero para construir la confianza, para que una madre, el día de mañana, cuando una madre el día de mañana no le diga a su hijo, qué sé yo, oye, ¿sabes qué? Ya, pues córtala de molestar, porque si no van a venir los carabineros, porque yo lo he visto eso. Cuando entendamos que una madre tiene que decirle a su hijo, ¿sabes qué? Para venir los carabineros para cuidarte, y no para atormentarte, son los delincuentes los malos. Cuando tengamos de nuevo y podamos construir de nuevo esas confianzas, yo sin duda voy a aplaudir todo lo que hace este gobierno. Sí. Y lo voy a aplaudir si es que me ponen urgencia a la ley Retamales, que es lo que no solamente nosotros hemos pedido, sacando cuentas políticas, como se dice, sino que son justamente los familiares. Por ejemplo, por darle un caso, el caso de la señora de Alex Salazar, nos pide por favor, y le pide por favor en una carta, mañana va a venir el padre del sargento Retamal, va a venir para que por favor saquemos adelante este proyecto. No somos nosotros, son los familiares o carabineros que le están pidiendo al presidente, ponga la urgencia, y no lo han querido hacer. Conversamos con el diputado José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional por la región de Antofagasta. Diputado, cuando el presidente Gabriel Boric dice que va a acompañar a la policía en operativos, cuando dice que la institución tiene todo el respaldo del gobierno, ¿usted le cree al presidente? ¿Usted le cree esa intención de querer dar una señal potente?
Sí, sin duda yo le creo al presidente si dice, ojalá que vaya, no sé, pues hoy día en la noche o el miércoles, mañana miércoles a Villa Francia y que acompañe a los carabineros. Ojalá que los acompañen el día del joven combatiente. Pero yo más que un presidente, insisto, hay que saber cuáles son las funciones que tiene cada uno y empoderarse del cargo. El presidente tiene que entender que su mayor arma contra la delincuencia, su mayor arma contra aquellos que van contra nuestras policías, son las urgencias y es la velocidad que le puede dar el Parlamento para legislar en temas de seguridad. Y esas urgencias están hoy día, usted considera que después de los últimos acontecimientos, está entonces, es decir, está la situación, digamos, proclive a que se aprueben esas leyes, que tal como la hemos estado relatando, y que efectivamente puedan ver la luz prontamente? No, porque cuando nosotros llamamos a la Secretaría de Gobierno, la SECPRES, ¿qué nos dice con respecto a la ley Retamales? Que, como le dije yo, es un articulado como de 16 artículos, o sea, nunca se había presentado una ley que protegiera tanto a la policía y a Gendarmería, por lo demás. Y le pedimos, por favor, que le dé urgencia, nos dicen no. O sea, están topando, están topando en el punto que yo les señalaba, ¿no es cierto? Es aquel que dice que la presunción de uso justificado de armas de servicio, para reforzar ese punto, quiero decir. Ese es el punto donde están topando. No solamente ese, también, por ejemplo, votaron en contra y dicen que no van a votar a favor con respecto, por ejemplo, a los encapuchados, con respecto a los fuegos artificiales en contra de carabineros. Nos dicen que también no es justo el tema de que un carabinero pueda revisar un auto por presunción de un delito que va en contra de las libertades. Mire, en el momento en que estamos, y con una mano en el corazón se lo digo, porque mi señora también tiene miedo, le enseña a mi hijo que hay que bajarse del auto si es que se lo toman, también, o sea, a todos nos llega igual. El Coto Sandón hace un par de días fue también asaltado a una hombre de Encina, es decir, nos llega a todos, desde el presidente hasta el último obrero de Chile, a todos nos llega la delincuencia igual, porque a todos nos puede llegar un balazo. Yo le digo, yo prefiero perder alguna libertad, no tengo ningún problema durante un tiempo, con tal de que esta cuestión se acabe, porque nos están matando como pájaros. Pero espéreme, cuando usted dice perder algunas libertades, para precisarlo un poco más, porque el perder algunas libertades podemos llegar a la situación de Filipinas, podemos llegar a la situación de Salvador con Bukele, ¿no es cierto? Es decir, que claro, en el afán de controlar y atacar la delincuencia, se terminan perdiendo libertades esenciales de los ciudadanos. Entonces, para precisar ese punto, diputado, perdóneme, pero... Sí, ningún problema. Sí. Yo se lo digo, por ejemplo, hoy se nos hacía alusión a que un carabinero no podía revisar, por ejemplo, un auto si no estaba controlando el tránsito. O sea, ese es un ejemplo clarísimo para no llegar a los extremos, que yo lo entiendo perfectamente y comparto. Sí. Pero yo le digo, un carabinero tiene, y yo le pregunto a toda la gente que nos está escuchando, ¿tiene el derecho, por ejemplo, o debería tener el derecho o la facultad de poder revisar el portamaleta de un auto si cree que en ese auto van escondidas armas? Bueno, a nosotros nos dijeron, no debería tener el derecho, porque eso es una presunción y es injusta la presunción, porque no va a ir a revisar el auto más caro, nos decían, sino que va a ir a revisar el auto más barato, el auto donde se moviliza la gente. No, señor, aquí puede revisar cualquiera, y por lo demás los narcos hoy en día y el crimen organizado andan los mejores autos, que no andan los gerentes, y por lo tanto yo creo que sí tiene el derecho, yo sí soy capaz de ceder eso, y feliz que me revisen el auto, porque el que nada hace, nada teme. Cuando el ministro Luis Cordero, el ministro de Justicia, dice no habrá más indultos por el estallido, ¿le cree usted? Sí, yo le creo, y por Dios que le digo, es que lo que pasa es que el problema está en que tenemos un gobierno que aprende después de las caídas, aprende después con ensayo y error. Y eso no lo podemos permitir, porque si no, cada error nos cuesta muy caro, y a la sociedad de Chile le cuesta muy caro. Si los indultos le hizo muy mal al país, no es solamente a un gobierno, yo no me siento feliz porque hay indultado, porque la verdad es que eso lo único que le hace es malas al país, nos polariza absolutamente más, nos genera una discusión que no se había dado antes. O sea, nunca se había dado con tanta fuerza la discusión si debía no tener atribuciones un presidente de la República con respecto a indultos. Hoy en día, ¿sabe qué? No me han preguntado, yo el día de ayer hice varias entrevistas después de que apareció esto, de que quizá fue indultada esta persona que actuó en el crimen de la sargento Olivares. Y la verdad es que nadie me preguntó la gravedad o no gravedad de los indultos que se dieron anterior, porque se dieron en un contexto completamente lógico.
completamente lógico, que era una pandemia, sí, que era por razones humanitarias, bueno, etcétera. Entonces, pero él desvirtuó. También se ha dicho que respecto de ese indultado, que es uno de los detenidos en el caso del asesinato de la carabinera, no se daban las condiciones para ese indulto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que también el error, y lo hemos visto no solo en el caso del presidente indultando, sino cuando el mismo Poder Judicial, ¿no es cierto?, decide dar libertades condicionales. Ya vimos el caso de la niñita Ámbar, en fin, o sea, aquí la verdad es que todos tienen tejado de vidrio, diputado, digámoslo como es, ¿no? Y más allá de este hecho más resonante, ¿no?, que tiene que ver con los indultos del estallido, por cierto. De todas maneras, diputado, cuando uno habla de seguridad, uno siempre siente que en el caso de la derecha, en puntual, la forma de abordar el problema de la seguridad siempre es vía punitiva, ¿no? Bien, digamos, levantando leyes o proponiendo leyes que endurezcan las penas, pero siempre se echa de menos tratar de abordar la causa, digamos, la delincuencia o la inseguridad que genera, ¿no es cierto?, este tipo de actos delictuales desde una perspectiva mucho más amplia, como le decía anteriormente, con el tema del control, pero también de la prevención, pero también abordando temas puntuales, como por ejemplo, este mismo joven o, digamos, persona que mata a la carabinera, o aparentemente no, es el principal responsable de haberle disparado, comenzó a delinquir, o por lo menos hay antecedentes de delitos desde los 14 años. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de aquello también? Lo decía en una entrevista ayer el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro. ¿Cómo sacamos a esos jóvenes de la delincuencia? Si esos jóvenes no están yendo al colegio, sus padres tienen o viven en familias disfuncionales, o sea, ¿cómo abordamos también ese conflicto para que esto no sea solo vía legal punitiva y también podamos abordar en el fondo el fenómeno de la delincuencia, ¿no? Sin duda, yo creo que a ver, primero que todo hay que ir paso a paso. Lo primero, como le decía yo, es proteger nuestras policías, no solamente subiendo las penas, como usted bien dice, sino que también dándole algunas otras atribuciones y algunos otros seguros para que puedan salir tranquilamente, o no tranquilamente, pero se sientan un poco más seguros al salir a defendernos, número uno. Número dos, hay que ver el tema de la migración. Hoy en día está completamente desbordada, no existe, a nadie se le echa para afuera. Hoy en día es más probable, y se lo digo el número, es más probable que a un inmigrante ilegal que en el fondo esté para ser expulsado con expulsión, hoy día es más fácil que le caiga un rayo en Estados Unidos, cifra. O sea, es más fácil que le caiga un rayo que sea expulsado. Entonces, hay que ver el tema de inmigración, hay que ver el tema de educación, usted lo dijo, hay que ver el tema de confianza con las instituciones, hay que hacer mejor conversar al poder ejecutivo, al poder judicial con el gobierno. Hoy en día tienen que conversar, porque lo que pasó que una persona haya escapado el año 2021 y no se le haya encontrado hasta que comete un delito tan grave como el que hemos visto, habla de que realmente no estamos dando abasto. Si están entrando 5.000 carabineros hoy en día que quieren postulantes, estoy hablando, y antiguamente hace un par de años teníamos promedio de 16.000. Entonces, realmente, ¿qué nos está pasando como sociedad? Es un tema para trabajarlo largo y tendido. En todo caso, sí, diputado, solo para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, en el caso de migraciones sí ha habido decretos de expulsión, pero ya sabemos en qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y ya sabemos lo que está pasando con nuestros vecinos, que no quieren recibir a los migrantes que llegan por el norte. O sea, usted es de la zona, me imagino que también es un tema que lo conoce directamente. O sea, no es solamente la falta de voluntad o no de expulsar, sino las dificultades que ha tenido esta administración y la anterior también para poder abordar este fenómeno que está completamente intensificado por la crisis humanitaria que vive Venezuela por de pronto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, lo que sí yo digo, ¿por qué en el gobierno anterior, que fue insuficiente, porque eso lo voy a decir, o sea, fue insuficiente y cometieron, pero requete muchos errores, efectivamente, todos tienen tejado de vidrio, se sacaban 10 vuelos, más buses, etcétera. Nosotros perfectamente, ¿por qué? Porque se conversaba, si nos han dicho que sacar a un extranjero ilegal, estamos hablando de una persona que ya se encuentra con una orden de expulsión por eso ilegal, esa persona nos dicen que nos sale 2,5 millones sacarlo en un vuelo. Claro que nos sale 2,5 millones porque hay que pagarle al PDI, porque
se cotizan 2 días antes un vuelo. Pero cuando se sacó en el gobierno anterior, que fue insuficiente, lo voy a decir de nuevo, fue insuficiente, se sacaban de a 10 vuelos, se sacaban con buses que llegaban hasta Colombia, y en Colombia sí se puede, ojo, nosotros sí podemos llegar hasta Colombia con un avión y desde ahí con buses, porque hay un tratado hasta Venezuela, perfectamente. Entonces, bueno, si no quieren conversar los vecinos, tenemos que buscar todas y absolutamente todas las herramientas para dar una señal, creo yo. Eso es lo importante. Y por supuesto que hay que conversar mucho más con los vecinos, y Bolivia no nos puede poner en jaque con darle más o menos mar. Bueno, entonces nosotros no dejaremos ingresar más gente que pasa normalmente a Chile. Claro, de todas maneras... Es histórico que tengamos las Fuerzas Armadas hoy en día desplegadas con 4.000 controles, y no haya ninguna orden de expulsión. Sí, 4.000 controles. Diputado, solo en aras del rigor en esta conversación que siempre levanta tantas pasiones, ¿no es cierto? Pero independiente que efectivamente han entrado delitos que probablemente o que no conocíamos, como el sicariato, entre otros, ¿no? Digamos también que el porcentaje de migrantes que comete delitos es significativamente más bajo respecto de los delincuentes chilenos, quiero decir, aquellos que cometen delitos, ¿no es cierto?, mayoritariamente son chilenos. Entendiendo que tenemos un problema. Región, con todo el respeto, en mi región, en Antofagasta, uno de cada 4 delitos con alta connotación social son inmigrantes. Y si hay una relación, usted tiene razón en algo. Cometen más delitos chilenos, por supuesto que cometen más delitos chilenos. Es que para no estigmatizar a los migrantes, ¿no? Sí, pero lo de alta connotación social, por supuesto, y hay una relación que hoy en día ha empezado a existir con respecto estoy hablando yo de los inmigrantes ilegales. Y tenemos el Tren de Aragua, y tenemos unos crímenes tremendos que no hemos visto, y el momento de homicidios, por cierto que sí, y eso es un tema extremadamente delicado y que hay que enfrentar en su región y, por cierto, en el norte del país. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional por la región de Antofagasta y además integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Es de esperar entonces que lleguen a acuerdo con el oficialismo para sacar entonces esta agenda de seguridad. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Mirna. Gracias a usted. Bien, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. En instante. En el mostrador. Bueno, estamos de regreso, decía, y quería contarles que hoy Amnistía Internacional va a dar a conocer
un control más civil que permita, en definitiva, reforzar la actuación absolutamente plena, digamos, ¿no?, en materia de respeto a los derechos humanos y en línea con las exigencias que impone el Estado de Derecho. Este informe señala, entre otras cosas, ¿no?, el informe para efectos de lo que es, dice, la República de Chile, dice este informe que persiste la impunidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas multitudinarias de 2019, ¿no? Dice que las autoridades crearon algunos mecanismos para reparar a las víctimas, hablemos de las víctimas, tanto personas que tuvieron algún daño, ¿no es cierto?, ocular, como otras víctimas que formaron parte, ¿no es cierto?, que fueron parte, ¿no?, de estos hechos que remecieron también al país después del 18 de octubre de 2019. Entonces, se hace un informe donde van paso a paso detallando cuáles son los puntos, ¿no?, en que hay que poner atención. Y ahora sí, tenemos a Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, en línea. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. Hola, Mirna, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Rodrigo, bueno, lo decía yo, ¿no? Estamos en un momento de inflexión en materia de seguridad en el país y de pronto, ¿no es cierto?, pareciera ser que nos olvidamos de lo que ocurrió efectivamente 3 años atrás. Yo entiendo que ustedes acá, que este informe en puntual se hace cargo de algunos de esos aspectos que hoy día parecen olvidados, y quisiera que me cuentes un poco cuáles son esos puntos esenciales de este hallazgo, o los principales más bien hallazgos de este último informe que dan a conocer hoy. Bueno, lo primero es recordar igual a quienes nos ven, nos escuchan, de que este es un informe sobre la situación global de los derechos humanos, la situación en el mundo. Es una investigación respecto a lo que es la situación en el mundo de los derechos humanos en 156 países. Respecto de Chile, hemos señalado que, por cierto, valoramos algunas de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno, que lleva ya poco más de un año, entre otras, por ejemplo, lo que tiene que ver con el inicio del diseño del Plan Nacional de Búsqueda, con lo que es la agenda también que se ha llevado adelante respecto a verdad, justicia, reparación en relación a las víctimas del estallido social, aunque ahí faltan varias medidas que se tienen que concretar. También la firma del acuerdo de Escazú. Y también hemos valorado que haya una política exterior con enfoque de derechos humanos. Pero al mismo tiempo, Mirna, hemos señalado que siguen pendientes tremendas deudas por parte del Estado de Chile y compromisos que tenía este gobierno que no se han cumplido. ¿Cómo cuáles? En el primer año de gobierno. De este gobierno, del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué compromisos no se han cumplido? Uno tiene que ver, por ejemplo, con algo que estaban conversando en la entrevista anterior, que tiene que ver con la crisis migratoria. Desde Amnistía Internacional entendemos que la crisis migratoria que hoy día tenemos en Chile y en otros países de la región, producto del éxodo que se ha generado en Venezuela por la crisis política y las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela, genere dificultades, y dentro de ese contexto, por cierto, que los estados tienen dentro de su atribución el control de la frontera y del flujo migratorio, pero tienen que hacerlo con pleno respeto de los derechos humanos. Y creemos que especialmente no se ha respetado las normas relacionadas con el derecho a asilo y de refugio, tal así que la Corte Suprema la semana pasada instó al Ministerio del Interior a hacer un nuevo protocolo respecto de la tramitación de las solicitudes de asilo y refugio. Y lo otro, Mirna, que es algo que también creemos que no se ha cumplido, otro compromiso de gobierno, es avanzar hacia una reforma profunda de las policías. Y sé que es complejo conversar de eso en estos días, cuando ha muerto una carabinera, víctima de homicidio, Rita Olivares. Le entregamos desde Amnistía las condolencias, por cierto, a su familia. Pero es necesario hablar de una reforma profunda a las policías y a carabineros, porque eso, entre otras cosas, contribuye también
a que podamos vivir con mayor seguridad y reforzar las políticas de prevención del delito. Pero tengámonos ahí entonces para poder, Rodrigo, profundizar. Yo entiendo lo que tú señalas y yo también lo creo así, ¿no es cierto? Hoy día para el gobierno resulta muy complejo poder siquiera esbozar un asomo de crítica a la institución. Ya vimos lo que pasó cuando el propio general director de Carabineros hizo un punto, ¿no?, respecto de que no se sentían respaldadas las policías. La ministra del Interior lo llamó a su gabinete y se tejieron todo tipo de comentarios del tipo, particularmente, por cierto, de la oposición, ¿no es cierto?, que cómo era posible que se estuviera cuestionando a la autoridad. Entonces, estamos en un momento delicado porque no podemos, sin duda no podemos olvidar que las policías tienen que actuar en un marco, es decir, respetando estrictamente, por cierto, los derechos humanos y en el marco estricto de lo que establece el Estado de Derecho. Pero quiero entrar en ese punto que tú señalas, porque esa reforma profunda, tú dices que el gobierno la abandonó. ¿Eso es lo que tú quieres sugerir? ¿Para entender bien? O sea, lo primero es entender que, o que asumamos nuevamente, ojalá vuelva a estar en el debate, que es importante tener una reforma profunda a las policías. Cuando fue el estallido social, lo recomendamos 4 organismos internacionales. En el gobierno del presidente Sebastián Piñera hubo una comisión coordinada por el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, que hizo un trabajo para avanzar en un informe con recomendaciones para tener una reforma. En el actual gobierno se hablaba en un momento de refundación, después de reforma, y hoy día no tenemos ni una refundación ni una reforma en curso. Entonces, la verdad es que yo más bien le pregunto al gobierno si va a haber una reforma profunda a Carabineros para que se respeten los derechos humanos, pero también, repito, para que esa reforma sirva para poder tener policías que puedan ejercer mejor sus funciones para brindarnos seguridad a todas las personas, o bien si esa reforma definitivamente va a quedar de lado en esta administración. Mira, ahí, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Era lo que conversaba anteriormente con el diputado Castro, con el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional, porque las leyes que se están discutiendo en el Congreso, ¿no?, que se están apurando para poder generar esta agenda de seguridad express que se ha señalado, establecen, por ejemplo, aumentar el uso de armas, por ejemplo, armas automáticas para Carabineros. Y el otro punto, que yo no sé si tú estabas escuchando la entrevista, pero que resulta más polémico, o por lo menos polémico desde el oficialismo, hablemoslo así, tiene que ver con esta ley Retamal, que señala que se refuerza más bien la presunción de uso justificado de arma de servicio, es decir, que se parta de la base que el carabinero, puntualmente, o el policía, actuó de manera justificada usando su arma de servicio. Yo eso lo quiero vincular con lo que tú dices respecto de la reforma, porque si tú no tienes un carabinero o un policía bien preparado, eso podría prestarse, evidentemente, para situaciones que no queremos repetir. Entonces, ¿cómo observas esa discusión? Observamos esa discusión y el nivel de debate con mucha preocupación, Mirna, porque la verdad es que el 2005 tuvimos una reforma legal en Chile que implicó aumentar las penas respecto de los delitos de amenaza, de lesiones y de homicidio cuando esos delitos son cometidos contra personal de Carabineros. Eso ya se hizo hace casi 20 años atrás. Ya se estableció algo como lo que tú estabas mencionando, que es una suerte de legítima defensa privilegiada. También en el Código de Justicia Militar se contemplaron normas respecto de eso en el año 2005. Lo que eventualmente se tendría que hacer ahora es establecer una suerte de exención casi de responsabilidad a todo evento, un poco en la línea de lo que dijo el general director hace un par de semanas, que los funcionarios de Carabineros queden al margen de cualquier cuestionamiento del Ministerio Público y de toda autoridad. Esas fueron las palabras del general director. Pero eso, Mirna, la verdad no es compatible con un Estado de Derecho, una sociedad democrática. Todas las personas y los funcionarios públicos, con mayor razón, están sujetos a la ley, a los controles, a rendir cuentas, y más todavía quienes pueden hacer uso de la fuerza. Lo que se requiere en Chile, más que legislar a la rápida para el aplauso fácil de la galería, con medidas que en realidad estén dirigidas a la inmediatez para subir algunos puntos en las encuestas,
son medidas de mayor alcance, son mejorar la preparación de las policías. Hay policías hoy día que salen a la calle después de 2 años de preparación que tiene varias debilidades. Hay que mejorar su equipamiento, hay que mejorar quiénes son sus instructores, hay que regular debidamente el uso de la fuerza. Esas son modificaciones, reformas que realmente van a tener un impacto en la protección de las policías, en mejorar, por cierto, la seguridad de todas las personas, que es normal que sea una reivindicación, Rodrigo, de la ciudadanía. Pero tú ves, y lo ve también Amnistía Internacional Chile, ve que las circunstancias que han sacudido al país en las últimas, no solo la terrible muerte, ¿no?, de Rita Olivares, la sargento de Carabineros, sino que además otros hechos que han ocurrido en los últimos meses, ¿no? ¿Tú dirías que eso hace que se retrase o que no se ponga en agenda con la misma, por supuesto, importancia esta reforma o esta profesionalización de la policía uniformada? O mejoramiento de la profesionalización, porque no quiero parecer que como que no son profesionales, sino que como que debemos mejorar, o se tiene que mejorar, ¿no es cierto?, su desempeño. Sí, te entiendo. Mire, la verdad es que antes de estos hechos, en este primer año de gobierno, prácticamente no han avanzado medidas tendientes a una reforma a las policías y a Carabineros en particular. Se anunciaron 2 comisiones en agosto pasado en La Moneda. De hecho, Amnistía Internacional ha buscado colaborar en una de estas 2 comisiones, pero prácticamente no han avanzado nada en tener un diseño mínimo de reformas a las policías, porque el gobierno no ha conducido a estas comisiones. ¿Cuál sería la principal reforma para ustedes? Perdón que te interrumpa, Rodrigo. ¿Cuál sería la principal reforma? La verdad es que desde Amnistía Internacional seguimos teniendo la posición que hemos tenido en los últimos años, que no fue solo nuestra. Fue también la posición que tuvo Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Human Rights Watch, que debiera haber una reforma profunda a las policías, que se revise su carácter militar, que se modifique su doctrina, que haya una regulación del uso de la fuerza a través de normas legales, que se mejore profundamente su formación, especialmente de los suboficiales, que haya mejor equipamiento. Los carabineros, las carabineras tienen que estar protegidos frente a las nuevas formas delictivas y tiene que haber inversión en sus equipamientos. Todo eso tiene que ser una reforma profunda que debiera llevarse a cabo, más que simplemente subir penas. Hoy día, si una persona comete un delito, una amenaza, una lesión o un homicidio contra un carabinero, eso ya tiene una pena mucho más alta que si la comete contra cualquier persona. O sea, ¿a ustedes les parece que las penas, perdón que te interrumpa, a ustedes les parece, ¿no?, que la discusión respecto de aumentar las penas no es el camino para abordar de manera eficiente y efectiva el fenómeno de la delincuencia que está viviendo el país? Es un camino efectista, es un camino que responde a la inmediatez de la consternación que todos tenemos frente a las últimas muertes de Carabineros, al homicidio de la sargento Rita Olivares. Son medidas que se pueden entender desde la legítima rabia que puede tener la población, pero no son una forma de legislar seria, profunda, respecto de las necesidades que Chile tiene en materia de seguridad. Y eso es lo que hoy día llamamos al gobierno y al Congreso, para justamente no encontrarnos en unos meses con esta misma discusión y con la necesidad de volver a revisar nuestras políticas en esta materia. Bien, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Bien, nosotros despedimos, ¿no es así? Aquí estoy preguntándole a nuestro productor periodístico. Despedimos entonces el programa de hoy al Pan con entrevistas de actualidad, tomándole el pulso, ¿no es cierto?, a la contingencia. Nos encontramos mañana de nuevo a las 8 en punto en elmostrador.cl. Ven a vivir la experiencia USEN, Universidad Central, 40 años formando personas, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron al Pan en El Mostrador Radio.